Todo comienza con una pregunta que se repite en la mente de millones de personas, pero que muy pocos se atreven a formular en voz alta. Una pregunta que, si se analiza con honestidad, puede cambiar para siempre la forma en que vemos la fe, la historia y la idea misma de Dios. Esa pregunta es: si Dios realmente existe, ¿por qué la Biblia contiene versículos tan humanos, tan contradictorios y en ocasiones tan moralmente problemáticos? Para muchos, la Biblia es un libro intocable, pero para otros, sobre todo para aquellos que se atreven a leerla sin filtros, sin explicaciones previas y sin miedo, la experiencia es completamente distinta. Cuando alguien abre el texto bíblico con los ojos de la razón y la curiosidad, sin la obligación de defender doctrinas, algo sorprendente ocurre. Aparecen pasajes que no encajan con la idea de un ser perfecto. Aparecen textos que muestran decisiones violentas, órdenes severas, contradicciones internas, leyes extrañas, juicios desproporcionados y hasta cambios de opinión divinos que no parecen propios de un ser todopoderoso. Y entonces surge un pensamiento incómodo. Tal vez estos versículos no hablan tanto de Dios, sino de quienes escribieron sobre Dios. Para entender este fenómeno, primero debemos recordar un hecho histórico que muchas personas olvidan. La Biblia no es un solo libro. Es una recopilación de escritos producidos a lo largo de más de 1000 años. Fue escrita en contextos políticos diferentes, por autores distintos, con mentalidades distintas. Algunos vivieron tiempos de prosperidad. Otros vivieron épocas de esclavitud. Otros escribieron después de guerras traumáticas. Otros en momentos de crisis espiritual. Otros influenciados por imperios extranjeros. Cada contexto dejó su marca. Por eso vemos imágenes tan diferentes de Dios. Un Dios guerrero, un Dios sabio, un Dios airado, un Dios compasivo, un Dios nacionalista que protege solo a un pueblo, un Dios universal que abraza a todos, un Dios que exige sacrificios, un Dios que los detesta, un Dios que ordena destruir ciudades enteras, y otro que pide perdonar incluso a los enemigos. Si todo esto viniera de una sola mente infinita, sería difícil explicar por qué esa mente cambia tanto de personalidad, de propósito y de carácter. Pero si entendemos que estos textos fueron escritos por seres humanos en circunstancias cambiantes, entonces las contradicciones empiezan a tener sentido. Los versículos más incómodos reflejan miedos profundos, reflejan traumas colectivos, reflejan guerras, hambre, injusticias y pérdidas devastadoras. Reflejan la necesidad de encontrar un sentido en medio del caos. Reflejan la voz de pueblos intentando justificar sus derrotas o legitimar sus victorias. Cuando una nación perdía una guerra, decían que Dios los castigó. Cuando ganaban, decían que Dios peleó por ellos. Cuando sufrían una crisis moral, decían que Dios estaba enojado. Cuando necesitaban consuelo, decían que Dios era su refugio. Así, Dios se convertía en la explicación de todo. Y esa explicación quedaba escrita. Uno de los detalles más interesantes del texto bíblico es que contiene perspectivas opuestas. En algunos libros, el Dios del Antiguo Testamento aparece como un líder militar que exige obediencia absoluta. En otros, aparece como un padre amoroso. En algunos textos, es un juez estricto. En otros, un maestro paciente. En unos exige rituales precisos, en otros los descarta. Esas diferencias no son casuales, son el reflejo de la evolución de la idea de Dios dentro de una misma tradición. En los escritos más antiguos, la teología tenía una misión clara: proteger al pueblo en un mundo peligroso. Por eso, se presenta a Dios como un comandante que guía a su ejército, o como un legislador que controla al grupo mediante reglas estrictas. Esa imagen no era solo religiosa, era política y social. Mantener al pueblo unido era esencial para sobrevivir. Pero con el tiempo, la sociedad cambió. Pueblos enteros fueron destruidos, el templo fue arrasado, personas inocentes murieron, y entonces la imagen de Dios cambió también. Ya no podía ser solo un guerrero, tenía que ser un consuelo, tenía que ser un sentido, tenía que ser un refugio espiritual.
Así nace una teología más profunda, más filosófica. Una teología que ya no se centra tanto en rituales, sino en sabiduría. Que ya no habla tanto del castigo, sino de la reflexión. Que ya no considera a Dios un líder militar, sino una fuente de sentido para la vida. Esa evolución es clave para entender por qué existen versículos tan distintos. Si Dios fuera el autor completo y directo del texto, su personalidad no debería cambiar con el tiempo. Pero si los autores del texto son seres humanos viviendo crisis diferentes, entonces todo encaja. De hecho, estudios modernos muestran que muchos versículos que parecen contradictorios pertenecen a tradiciones diferentes que fueron editadas juntas. Algunas provienen de sacerdotes, otras de reyes, otras de profetas, otras de sabios, otras de escribas del exilio. Cada grupo tenía su visión particular de lo que Dios significaba. Por eso, algunos versículos enfatizan el poder, otros la justicia, otros la compasión, otros el destino nacional, otros la espiritualidad interior. La Biblia no es uniforme porque la historia humana no lo es, pero una pregunta crucial surge. ¿Por qué estos versículos incómodos se mantuvieron? ¿Por qué no fueron eliminados? ¿Por qué no se suavizaron en las copias posteriores? La respuesta es sorprendente, porque para los pueblos antiguos, estos pasajes tenían un valor profundo. No buscaban coherencia absoluta. Buscaban registrar cada experiencia, cada trauma, cada victoria, cada derrota. Querían que su historia completa, incluso la parte dolorosa, quedara escrita. La Biblia, entonces, no es solo un libro religioso. Es un archivo histórico, cultural, emocional y psicológico. En ella vemos cómo una civilización interpretó su propia realidad, cómo trató de explicar por qué sufría, cómo intentó darle sentido a un mundo lleno de injusticias, cómo justificó decisiones políticas y militares, cómo transformó a Dios en un espejo de sí misma. Por eso encontramos textos que hoy consideramos moralmente cuestionables, como leyes que favorecen a hombres sobre mujeres, o normas que permiten la esclavitud, o castigos que parecen excesivos, o mandatos violentos que no encajan con la ética moderna. Pero para su época, estos textos tenían lógica, no porque fueran justos, sino porque reflejaban una sociedad dura, tribal y en muchos casos brutal. Interpretar estos versículos como órdenes eternas es un error. Interpretarlos como parte del proceso humano de buscar sentido es más honesto, porque en ese proceso no solo aparece lo divino, aparece lo humano en toda su complejidad. Algunos versículos revelan miedo a los enemigos, otros revelan deseos de venganza, otros muestran frustración ante el silencio divino, otros reflejan esperanza cuando todo parecía perdido, otros expresan gratitud profunda por momentos de paz. Esta diversidad es lo que hace a la Biblia tan fascinante, pero también plantea un desafío: cómo distinguir lo que podría ser revelación espiritual de lo que claramente es influencia cultural. Esa pregunta divide a teólogos desde hace siglos. Algunos dicen que todo es palabra directa de Dios. Otros dicen que Dios inspiró, pero los escritores eran humanos. Otros afirman que la Biblia es completamente humana. Otros creen que la verdad de la Biblia está en el mensaje general, no en los detalles literales. Independientemente de la postura, lo más importante es reconocer algo. Los versículos difíciles no están ahí por error. Están ahí porque cuentan la verdad de un pueblo que intentaba entender el mundo. Cuando leemos la Biblia como un registro humano, las contradicciones dejan de ser errores y se vuelven parte esencial del mensaje. Son evidencia de que la búsqueda de Dios jamás fue uniforme, jamás fue clara, jamás fue simple. Fue una búsqueda llena de tropiezos, dudas, cambios de dirección y reinterpretaciones. Algunos textos muestran a un Dios que parece actuar como un rey más del cercano Oriente. Otros muestran un Dios que cuestiona las injusticias del propio pueblo. Otros muestran un Dios que parece distante y silencioso. Otros describen un Dios íntimo y cercano. Estas diferencias no debilitan la Biblia, la humanizan.
y al humanizarla, la vuelven más real. La Biblia deja de ser un manual, deja de ser un conjunto rígido de reglas. Se convierte en un espejo donde vemos reflejada la historia emocional de una civilización entera. Vemos cómo buscaban respuestas al sufrimiento, cómo trataban de entender por qué perdían guerras, cómo justificaban decisiones difíciles, cómo aprendían de sus errores, cómo reinterpretaron sus tradiciones para adaptarse a nuevas realidades. Al final, después de horas de lectura, surge la pregunta más profunda de todas. ¿Estos versículos hablan de un Dios imperfecto o de seres humanos tratando de describir lo indescriptible? Nadie tiene una respuesta definitiva, pero tal vez esa sea la verdadera intención del texto. Abrir preguntas, no cerrarlas. Despertar reflexión, no imponer certezas. Invitar a pensar, no a obedecer ciegamente. Tal vez la Biblia no sea un libro para creer sin cuestionar, sino un libro para cuestionar mientras creemos. No un libro que ofrece todas las respuestas, sino un libro que nos enseña a buscarlas. Y en esa búsqueda, en esa tensión, en ese esfuerzo humano por comprender el misterio, la Biblia muestra su mayor valor. Porque en medio de las contradicciones, de los textos difíciles y de las voces diversas, aparece algo profundamente humano. El deseo de encontrar sentido, propósito y esperanza en un mundo que muchas veces parece caótico. Tal vez eso sea lo más divino de todo.